Acabamos de ver cómo crear una fórmula que suma dos celdas. Ahora vamos a copiar la fórmula debajo de la columna para que sume otros pares de celdas. La fórmula en C2 es A2, comillas, más, comillas, B2. Para copiarla, 1. Coloque el puntero del mouse sobre la esquina inferior derecha de la celda hasta que aparezca un signo más negro. 2. Haga clic y mantenga presionado el botón principal del mouse y arrastre el signo más sobre las celdas que desea rellenar. La fórmula se copia en las demás celdas. Pero la fórmula no solo se copió. Si solo se hubiera copiado, todas las celdas con la fórmula habrían permanecido A2, comillas, más, comillas, B2. Y si vemos los resultados en cada celda, nos damos cuenta de que obviamente eso no sucedió. Al copiar la fórmula de C2 a C3, se incrementó la posición relativa de la fórmula en una fila. Pero no se cambió la columna. La fórmula en C2 era A2, comillas, más, comillas, B2. La fórmula en C3 es A3, comillas, más, comillas, B3. Las referencias a celdas en la fórmula se incrementaron en una fila. Las fórmulas en C4 y C5 se actualizaron de forma similar. Esto se conoce como una referencia a celda relativa, y es el valor predeterminado de Excel. Pero no siempre deseamos que las referencias a celda cambien al copiar una fórmula. En este ejemplo, F2 se divide entre E2 y queremos que los demás números de la columna F se dividan entre E2 también. En otras palabras, deseamos que E2 no cambie cuando se copie la fórmula. Para ello, se debe hacer una referencia absoluta en vez de relativa. Si copiamos la fórmula como antes, obtendremos un error. Por ejemplo, en G3 la fórmula copiada es F3, que es 12, dividido entre E3, que está en blanco. Excel interpreta una celda en blanco como 0, y eso es un error matemático. Para hacer que E2 sea una referencia a celda absoluta, escriba comillas, S comillas, antes de E y comillas, S comillas, antes de 2 y presione Entrar. Ahora, cuando copiemos la fórmula, obtendremos los resultados deseados. Al mirar la fórmula en G3, la primera referencia a celda se actualizó, tal como se esperaba, pero la referencia a celda absoluta E2 no. Genial. Ahora ya tiene una idea bastante precisa de lo que son las referencias a celda y cómo se usan. Desde luego, siempre se puede aprender más. Así que consulte el resumen del curso al final. Y lo mejor de todo, explore usted mismo Excel 2013.